Bueno, buenas noches chicos. Esto es para repetir el video que se borraron la otra vez, porque cuando se me reinició la computadora se me borraron los videos. Entonces este sería el primer video, así que los que ya lo vieron, también les va a quedar, y los que no, bueno, algunos me pidieron que lo volviera a repetir. Bueno, en el primer video yo les había explicado en la primera clase del seminario de integración arial de primer año, en realidad yo les había explicado que esta es una materia que en realidad nosotros no vamos a aprender historia como en realidad específicamente como lo aprendemos en la historia americana, en la perspectiva americana. Acá lo que vamos a ver, que yo me propuse en este seminario desde el momento que tomé las horas, de enseñarle, de ver dos cosas. La primera es ver, por ejemplo, las técnicas de estudio. Eso es lo primero, que eso yo en una ficha de cátedra que subí se los estuve explicando. Y después es ver las escuelas historiográficas. ¿Por qué? Porque en realidad cuando vamos a dar historia nos tenemos que parar desde una perspectiva, o sea, tener la idea de que por qué enseñamos ese autor y no enseñamos otro autor. ¿Qué quiere decir esto? A través del tiempo el hombre fue documentando la historia de distintas maneras. Entonces, a través del tiempo también fueron surgiendo distintas posturas, distintas escuelas historiográficas que en realidad tienen que ver con el momento político que se vive en el país, en el mundo, dentro de esa escuela, ¿no? Y esto no quiere decir que si hay una escuela historiográfica que, no sé, que viene desde el siglo XIX, cuando a principios del siglo XX aparece toda una revolución en la forma de estudiar historia, todas las escuelas anteriores habían desaparecido. En realidad, no, se siguen manteniendo. Lo que pasa es que comienzan a reverse los temas de historia. Por ejemplo, un tema que fue fundamental, que se comenzó la revisión a fines de los siglos XIX y hoy la siguen reviendo, es la Revolución Francesa. Así hay muchos temas. Yo le digo la Revolución Francesa porque por ahí es la más común y la que los historiadores más nombran, porque es la que más veces se tuvo que rever o se quiso rever para ver por qué en realidad se da la Revolución Francesa. Si uno toma un texto escrito por un historiador del siglo XIX, vamos a ver que relata la Revolución Francesa desde la toma de la Bastilla, desde un poder político que cae, otro que surge, ¿no? Y se va a mantener siempre en el orden político y en el orden militar. No va a ir mucho más allá. Cuando la historia avanza a partir del siglo XX y comienzan a aparecer nuevas escuelas historiográficas y sobre todo la escuela de los anales y las escuelas marxistas, comienzan a rever esta historia, pero vista no ya del poder político y del poder militar, sino vista desde las clases bajas o después lo que se llamó clases subalternas, o sea, qué papel juega la sociedad en esas revoluciones, en esos grandes cambios políticos y militares que hay. Hasta que aparecen las escuelas de los anales, la historia social, la escuela marxista, la historia cultural, siempre se estudió desde que la figura era una. Por ejemplo, en la Revolución Francesa era el rey guillotinado, el poder político cambiaba por una república. Si vemos en la historia argentina, siempre San Martín y Belgrano fueron los principales y los héroes de toda la historia argentina, hasta que eso se comienza a rever. San Martín y Belgrano eran los héroes, José Juan Manuel de Rosas era el tirano, y era como que cada personaje decidía el destino de un país o de una nación. O sea, de la idea de nación que surge a fines del siglo XIX en Europa, ¿no? Entonces acá lo que tenemos que ver es que eso va a cambiar a medida que va avanzando el siglo XX y que aparecen las distintas escuelas historiográficas, y la que tuvo la mayor incidencia, la que produce el gran cambio, va a ser la historia de los anales, que es una escuela francesa que aparece en 1920 en Francia. Entonces eso hace que se cambie la forma de ver la historia. Ya no es la historia de San Martín, la historia de Belgrano, la historia de la Revolución Francesa, sino se comienza a ver cómo juegan las clases sociales y los poderes subalternos en esas luchas, en esas guerras, en esas revoluciones y en esos cambios de paradigma que se producen dentro de un país o de una nación.
Lo que también se va a ver, también se va a estudiar en las escuelas historiográficas, es esto que yo le digo, la idea de nación, la idea de imperialismo. O sea, esos conceptos también van cambiando a través del tiempo y no son los mismos. O sea, si yo analizo la nación de fines del siglo XIX, no es la misma nación que tenemos a mitad del siglo XX ni la que tenemos ahora actualmente en el siglo XXI. Así pasa con el concepto de Estado, con el concepto de imperialismo. O sea, acá lo que también tenemos que ver, que en estas escuelas historiográficas vamos a ver los conceptos, cómo esos mismos conceptos van cambiando a través de la época. Nosotros hablamos de imperialismos y vemos el del siglo XIX igual al del siglo XXI o al del siglo XV y no tienen nada que ver. O sea, uno puede decir el concepto de imperialismo, pero a ver, ¿qué modelo de imperialismo se implantó en el mundo? ¿Qué modelo de nación hubo en el siglo XIX o planteó Otto Bismarck? ¿Qué idea de nación tenían a fines del siglo XIX en Alemania o en Europa? ¿Y qué idea de nación se tiene actualmente o se tuvo a mitad del siglo XX? Estos cambios de paradigma, todo esto se ve dentro de las escuelas historiográficas y se ve reflejado cómo uno escribe la historia. Por eso yo le insistí que había que buscar la biografía de los autores porque era fundamental. Porque si yo ubico quién es el autor, en qué momento escribió y a qué escuela perteneció, yo ya me puedo imaginar hacia qué rumbo me lleva el estudio de él o hacia dónde va a perfilar su investigación. Eso es fundamental. Por eso yo le insisto que cada vez que ustedes tomen un libro hay varias cosas de los paratextos que hay que saberlos. Por eso yo les subí 2 textos que son muy sencillos, que uno es de Casani, que yo le dije, bueno, yo les subo el texto entero, pero me conformo con que vean solamente 2 o 3 páginas que tienen el tema de un cubo y de una estrella, que en realidad cuando ustedes lo lean se van a dar cuenta que es muy sencillo, que son las preguntas que uno se tiene que hacer cuando uno lee. O sea, cuando uno lee historia, forzosamente se tiene que hacer ciertas preguntas, porque si no es como que estamos leyendo algo de memoria y vamos a repetirlo de memoria, y esto no va a poder ser, porque cuando lleguemos a 4º año no vamos a poder estudiar todo de memoria. Vamos a tener que tener un razonamiento del proceso histórico. Ese es otro concepto que hay que grabar. La historia no es un hecho, sino es un proceso donde hay un hecho sí que se da en un momento determinado, por ejemplo, como fue el 25 de mayo de 1810, pero hubo una coyuntura y una estructura, que esos son conceptos que ingresa la Escuela de los Anales en el siglo XX. Bueno, eso no lo podemos perder de vista. La historia no es un hecho en particular, sino que hay un proceso, una coyuntura, una estructura, un hecho sí que se va a dar en un momento determinado, pero tiene que ver con todo lo que está alrededor, como dice Jonu, con los saberes previos, ¿no? O sea, ¿qué pasaba anterior a la conquista del Atlántico? ¿Qué pasaba anterior a lo que llega el periplo africano? O sea, hubo un contexto europeo que se tuvo que dar para que en realidad saliera la península ibérica a buscar el Atlántico. Eso es fundamental. Después yo le subí otro texto. Bueno, en el texto de Casani lo que yo le decía, hay una estrella y un cubo, que yo les plantearía la idea que todos los textos que lean de historia los lean a partir de ese esquema, de la estrella y del cubo. ¿Por qué? Porque ahí están las preguntas que hay que hacerse, el por qué, el cuándo. O sea, si yo estoy leyendo un texto y me dicen, bueno, a través del tiempo el hombre registra la historia de distintas maneras y me dicen, me hablan del mito, me hablan de la épica oral, me hablan de las crónicas de Babilonia. Entonces yo decía, a ver, ¿qué es esto? A ver, ¿por qué esto se maneja de esta manera? ¿Por qué se estudia así? ¿Cuál es el fin de estudiar estas cosas? Entonces, yo creo que el cubo y la estrella están perfectos como para que ustedes puedan entender los textos. Son textos que requieren su tiempo para sentarse a leerlos, ¿no? Eso primero. Y después el otro texto que les subí, que es un texto muy, muy sencillo, que también poco no es muy complicado, que a mí ahí me interesa que vean el capítulo de que es cómo abordar un texto
cómo abordar un texto universitario. Bueno, el libro se llama En Carrera, lo compila Lucía Natale. Hay varias cosas dentro de ese texto, por ejemplo, cómo hacer una reseña, cómo hacer una monografía, cómo presentar un trabajo académico. Pero en este momento a mí me interesa cómo se analizan los textos. Bueno, ¿cómo se analizan los textos? Bueno, hay una página que yo las marqué, que es un capítulo, que le dice lo que uno tiene que ver en la primera instancia que toma un texto. Primero es el paratexto, es el título, el autor, el encabezamiento, en qué editorial, porque eso también es fundamental, la editorial en la cual se edita, porque no es lo mismo editar en el Fondo de Cultura que editar en la editorial Crítica, o sea, cada uno también hay un perfil político, ¿no? Que buscan los autores de publicar en ciertas editoriales y en otras no. Entonces, primero ver el paratexto, ¿no? Ver la hipótesis del autor, ver que era lo que yo le planteaba en el texto de John, ciertas pautas que el autor plantea al comienzo del texto para después poderlo entender. Y después otra cosa que no hay que olvidarse del texto es ver el título, o sea, no podemos leer un texto, un libro, si no sabemos cómo se llama el libro, cómo está ubicado el autor y cuál es el capítulo que tenemos que leer. Porque, a ver, ¿por qué se llama la expansión atlántica? Supongamos el texto de John, que es el que ustedes están analizando. Bueno, porque es fundamental. O sea, a ver, ¿por qué se llama la expansión al Atlántico de Europa en el siglo XIII al XV? Si en realidad fue en el siglo XV cuando salió. Bueno, a ver, veamos por qué tiene relación ese título. Bueno, entonces el título tiene relación por todas estas cosas. Entonces, en esta materia esto es lo que vamos a ir aprendiendo. De a poco lo vamos a ir aprendiendo e implementando, tanto para esta materia como para la otra materia. Después le subí un texto que es un texto de una profesora de la Universidad de Luján, una profesora de historia, que en realidad es un texto muy sencillo, que ella hace una recopilación de todas las formas de hacer historia a través del tiempo. En realidad, por el método que tenemos que usar este año de videos y de temas de trabajar en forma virtual, yo traté de dar este texto porque es más sencillo. Yo estaba dando otro texto que es de Fontana, que si lo quieren está digitalizado, lo pueden buscar, que comienza sí habla de cómo el hombre va escribiendo la historia a través del tiempo, a través de su paso por la humanidad. Pero bueno, es un texto más complejo y necesitaba más tiempo y había explicaciones que por ahí acá se iban a perder. Entonces me pareció que este texto no estaba mal, estaba resumido y ustedes podían llegar a entender lo que pasaba. Entonces en el primer trabajo lo que yo les pedí es ver, bueno, acá por ejemplo la autora define, o sea, va a hacer una introducción en la cual va a trabajar el concepto de historiografía, de historia, y después va a ver las diferencias entre ellas, ¿no? Bueno, a mí lo que me pareció que estaba bien, que ella en esta primera parte de la introducción y después donde busca explicar la función de la historia, ella no pone solo su punto de vista, sino que ella cita varios autores. Cuando se cita varios autores así, esto se llama estado de la cuestión. O sea, ella cita varios autores donde dice, bueno, para mí, bueno, siguiendo estos autores, por ejemplo, Aróstegui, Fontana, otro autor mexicano, Pierre Vilar, ella dice, bueno, a partir de estos autores que dijeron esto de la historia, después yo comento esto. Bueno, eso se llama estado de la cuestión. Entonces, a mí lo que me gustaría que hicieran es un trabajo muy sencillo en esta primera parte, en esta primera entrega de trabajo, que es buscar la biografía de cada uno de los autores que ella nombra, que es Aróstegui, es Pierre Vilar, es Fontana. Bueno, son todos autores españoles, ¿no? Algunos pertenecen a la Escuela de los Anales, otros no, y ver cómo ella en realidad, o sea, quién son estos autores, en qué momento de la historia escriben y por qué los toma ella, ¿no? Ella pone al final una definición de historiografía donde ella busca el punto en común y la diferencia en cada uno de esos autores. Después pone la función de la historia y toma un autor que es muy... en realidad a mí me gusta mucho porque es un autor mexicano que trabaja un libro que se llama ¿Por qué estudiar historia?
A ver, sí, o sea, ¿para qué historia? O sea, ¿para qué la historia? Y es un libro muy atractivo porque en realidad lo que este autor cuenta es todo lo que se va a ver después de la salida de las dictaduras militares en América, pero él lo escribe desde la visión mexicana, o sea, desde la historia mexicana. Acá el libro está publicado, pero desde otro ángulo, también tiene que ver con esto, con estas historias que aparecen después de la salida de la dictadura militar, que ahí es como que se rompen los paradigmas y hay que ver la historia desde otro ángulo. Y este autor acá en Buenos Aires lo reedita, mejor dicho, no lo reedita, lo publica la Universidad de General Sarmiento con la idea, una revisita a la vieja pregunta ¿para qué historia? Es el libro que es el mismo que el libro que se edita en México, se edita en Buenos Aires, que lo edita la Universidad de General Sarmiento. Ahí lo que plantean es, bueno, a ver, ¿para qué estudiar historia? ¿Para qué estudiar Roma? ¿Para qué estudiar Grecia? ¿Para qué estudiar la Revolución Francesa? ¿Para qué estudiar la Revolución Rusa? Entonces son temas muy cruciales en la historia que no se pueden perder de vista, que uno los tiene que saber. O sea, si a uno no se lo enseñan, los tiene que tratar de leer por cuenta de uno, porque son temas cruciales donde se han cambiado los paradigmas, no solo para estudiar historia, sino para ver la sociedad. O sea, ha habido un cambio de paradigma, entonces ahí lógicamente los historiadores tuvieron que cambiar los paradigmas porque se quedaron sin preguntas ni respuestas para esos cambios tan radicales que hubo. Entonces me pareció acertado poner estos autores. El trabajo es muy sencillo, ustedes fíjense en esos autores que yo les nombré, busquen la biografía, eso está subido en las páginas de internet, las pueden encontrar en forma muy fácil. Y después la pregunta que les hago en el trabajo es, defina lo que es historia, lo que es historiografía y busquen las diferencias y las similitudes que hay entre ellas, si es que hay alguna. Eso sería lo que les planteo. Después la autora sigue hablando, que lo vamos a ver en la segunda clase, que la autora dice, bueno, el primer historiador va a ser Heródoto, pero ¿qué pasa antes de Heródoto? ¿No se escribía la historia, no se registraba nada? Bueno, pero este es tema de la otra clase. Este sería mi primera clase, yo le dejé el trabajo puesto en el Classroom, les dejé la ficha de cátedra, entonces comiencen a trabajar. Le digo lo mismo que en la perspectiva. Esto no va a ser un trabajo que va a ir con nota ni que va a tener demasiado... o sea, va a ser con un trabajo de presentación, o sea, la presentación sí que tenga el nombre, el apellido, la carátula, que esté bien definido, perfecto, pero no va a ser un trabajo para ir con una nota numérica, ni ni ninguna de las materias mías. ¿Por qué? Porque en realidad son trabajos que se hacen de acompañamiento para el día que nos encontremos y podamos ver de cómo hacer un parcial escrito y llegar al final con los conocimientos claros. Entonces, a mí lo que me interesa es que armen los trabajos tanto de americana como de esta materia para que yo pueda irle corrigiendo los errores y sobre la marcha vamos viendo cuáles son los errores que ustedes cometen para que yo les vaya diciendo, no, esto es así, asá o de la otra manera. Pero no es que tiene que tener una perfección para una nota numérica. Y la fecha de entrega yo le puse, creo que 6 de mayo, no me acuerdo bien, pero me parece que no es necesario tampoco que sea justo el 6 de mayo o el 7 de mayo. Yo necesito que ustedes sí me los vayan entregando para que yo vaya haciendo las devoluciones, ya que los trabajos del taller inicial tuvieron tantos problemas de correcciones, no de correcciones, sino de escritura, de presentación. Bueno, en este taller, en este seminario, vamos a ir haciendo estos trabajos. Eso sí, es una materia que tiene final obligatorio, o sea, sí o sí tienen que tratar de verla y es correlativa al seminario del segundo año. Entonces, yo les diría que, bueno, trataran de ir viéndola para ir sacándose todas las dudas que tienen. Bueno, nos vemos en la próxima clase y cualquier duda, ya saben, tenemos todos los canales de comunicación para poder sacarnos las dudas.